esas secciones que empecé hace muchísimo tiempo en el canal fue precisamente la de asesinas en serie y me encantaba esa sección, aunque solamente subí a una asesina. Así que es momento un poco de como retroalimentar la sección y hoy vamos a hablar de Marie Delphine Lalaurie. Vamos a la intro. Hola Forbits, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit, por si es la primera vez que le das clic a uno de mis videos y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver. Mami Forbit te lo agradece muchísimo. Estoy especialmente emocionada porque, como dije antes, voy a alimentar una sección que abrí y abandoné, que solo lo hice y de hecho se los voy a dejar por aquí y en la cajita de descripción del único video que subimos. Un video, por cierto, que disfruté mucho de hacer y de investigar. A mí esas cosas me apasionan. Ustedes ya saben que yo soy muy fanática de los canales de misterios y de true crime y de cosas paranormales también, y me flipa mucho y tenía ganas de tener una sección hablando sobre asesinas en serie aquí. Una de las más famosas es precisamente Marie Delphine de Lalaurie. De hecho, creo que todos podemos, o al menos no sé si me pasa a mí, no sé si esto me pasa a mí o nos pasa a todos, pero los que somos fans de American Horror Story conocemos este personaje interpretado por Kathy Bates, que es Marie Delphine de Lalaurie, en la tercera temporada, si mal no recuerdo, que es Coven de American Horror Story. Entonces, cada vez que pienso en ella, no puedo evitar que el rostro de Kathy Bates se me aparezca, pero no es así. Vale. Marie Delphine de Lalaurie nació el 19 de marzo de 1787 en New Orleans. New Orleans en esa época se prestaba para muchísimas cosas. No olvidemos que había una gran fusión entre esclavos y feudalismo, pero también en Nueva Orleans ya empezaba a haber muchísimos criollos. Empezaban a mezclarse también muchísimas religiones, que era la religión pagana con la religión cristiana. Y había una especie de budismo extraño que también era muy apegado a la religión cristiana, pero no dejaba de ser paganismo y no dejaba de ser considerado magia y hechicería negra. Entonces en Nueva Orleans en esa época eran tiempos bastante truculentos. Ella fallece el 7 de diciembre de 1849 en París, Francia. Marie Delphine de Lalaurie es conocida, históricamente hablando, como la carnicera de Nueva Orleans. Cuando te pones a investigar acerca de la vida de Marie Delphine, te das cuenta que si realmente cometió todos los crímenes que cometió, ella tenía una fuerte psicopatía, ¿no? Y ahí es un poco donde entra el qué es verdad y qué es leyenda. Actualmente, de hecho, hay muchas teorías de que, bueno, quizás se le estaba imputando o implicando en estos fuertes asesinatos y fuertes torturas, porque, bueno, no dejaba de ser una mujer poderosa en aquella época y eso no se podía tolerar de alguna manera. Y por un lado sí estoy de acuerdo, pero por otro lado lamentablemente son casos que no se pueden resolver y nos tenemos que remitir a las pruebas históricas que existen, ¿no? Esto convertiría a Madame Delphine de Lalaurie en una verdadera psicópata. Ella fue una niña privilegiada, o sea, su familia era realmente acaudalada y sí que tenía una posición social privilegiada desde el día de su nacimiento, lo que vamos a hacer, lo que significa que podemos descartar bastante lo del resentimiento social para sus acciones, porque ella fue privilegiada desde siempre. Tuvo 3 matrimonios. Se dice que los 2 primeros de sus matrimonios ella quedó viuda en extrañas y sospechosas circunstancias, pero nunca se pudo probar que ella en realidad envenenara o se quitara o asesinase de alguna manera a sus maridos. Engendró un hijo en su primer matrimonio y 4 hijas en su segundo matrimonio, siendo un total de 5, teniendo ya un primogénito y 4 mujeres en su casa. Jean Blanc fue su segundo marido, ¿vale? El padre de estas 4 niñas. Este hombre era un anciano en su momento. Cuando él se casó con ella, él era un hombre muy mayor y ella todavía era una jovencita con mucha vida por delante. Así que tras 8 años de matrimonio, enviudó por supuestamente causas raras, pero yo creo que el hombre era muy anciano y que le habrá fallado el corazón o algo y simplemente murió. Pero
Aquí viene la cosa curiosa. A diferencia del resto de sus dos anteriores maridos, que eran visiblemente más grandes que ella, es su tercer marido el que es un hombre más joven que ella. Leonard Louis Nicolas Lalaurie es un médico. Es de él de quien obtiene el apellido que la hará tan famosa e inolvidable a través de todos los tiempos. Tenían mucho dinero, ¿vale? Ellos vivían en una mansión de 3 plantas en el Nueva Orleans anterior. O sea, esos son casas muy grandes porque la mayoría de este tipo de casas eran casas feudales, lo que significa que eran casas que tenían mucho terreno a su alrededor. No eran casas adosadas y el vecino no lo tenías precisamente pegado a tu pared. Los chismes de la época, la gente solía cotillar. Solía decir que ellos dos no tenían un matrimonio feliz, que ella era muy exigente, era muy demandante, tenía muchos tocs y que lo tenía restringido, que básicamente él era un hombre maltratado por su mujer y que era un hombre sumiso. No era un hombre de carácter fuerte y todo el tiempo estaba intentando complacer a Marie, lo cual lo tenía amargado y visiblemente infeliz en esa relación, metidas en esa toxicidad. Además de que los gastos eran demasiado grandes, ella tenía demasiados esclavos a su servicio y una vida demasiado lujosa. Una vida que se podía permitir precisamente porque había heredado la fortuna de sus 2 maridos anteriores y porque el marido actual, aparte de que ella ya venía con una fortuna propia y su marido actual, aparte de ser médico, ganaba también mucho dinero. O sea que a pesar de que ella gastaba mucho, podía permitírselo. Eso no significaba que fuese un matrimonio feliz. Él tenía una constante presión monetaria y además de satisfacer a la demandante, muy demandante, Madame Lalaurie. Mucho se ha hablado que a lo largo de los años la crueldad de Madame de Lalaurie se ha aumentado, se ha exagerado muchísimo y es muy probable. Las personas tendemos a exagerar las cosas, a cada vez ponerle más colores, a empezar a... Bueno, es lo que le pasa a Amber en su juicio, que cada vez le van agregando más detalles sórdidos a la historia, pensando que así llama más la atención o es más realista. O sea que realmente yo no descarto la idea o el hecho de que ella haya hecho A, B y C y se diga que ha hecho A, B, C hasta la Z. O sea, muy probablemente era una persona histriónica, cruel, psicópata, muy probablemente ha hecho muchas cosas, pero ¿qué tanto se ha exagerado? No lo podemos saber. El 10 de abril de 1834 ocurrió el evento que cambiaría la historia, el evento que destaparía absolutamente todas las terribles maldades que Madame Daphne de Lalaurie hacía en su mansión de 3 plantas en New Orleans. Un incendio se desató en la mansión, no uno demasiado grave, de hecho comenzó en las cocinas y de hecho no dañó toda la mansión, es decir, fue un incendio lo suficientemente grave para que tuviera que acudir el cuerpo de bomberos, pero no lo suficientemente grave como para destrozar la mansión entera. Mientras la dueña de la casa, Madame Delphine de Lalaurie, intentaba salvar todos sus objetos de valor como joyas y dinero, papeles, documentos, más joyas y todos esos objetos de mucho valor, los bomberos recorrían habitación tras habitación apagando los fuegos y asegurándose de que no hubiese heridos. Es ahí donde encontraron la escena que les helaría la sangre. En la cocina, atada del tobillo al horno, en la cocina, atada con un grillete en la cocina, con un grillete en el tobillo y atada al horno de la cocina, los bomberos encontraron a una vieja esclava intoxicada por el humo y enloquecida por el terror. La pobre mujer confesó ser la causante del incendio. Cuando se le interrogó la razón de por qué decidió prenderle fuego a la casa, dice en un intento desesperado que lo que más pretendía era suicidarse, puesto que según dijo llena de horror, esa misma noche iba a ser trasladada al ático para ser castigada por un acto que había cometido. Madame Daphne de Lalaurie tenía una fuerte disciplina con sus esclavos, no permitía ningún error, le gustaba que las cosas estuvieran y se hicieran tal como a ella le agradaba. Y cuando algo no estaba a la altura de sus expectativas o no estaba tal y como ella lo gustaba o lo había pedido, tendía a castigar a sus esclavos de maneras terribles
y castigos físicos por las cosas más tontas y las pequeñeces más ridículas. Era en el ático de la mansión de Nueva Orleans donde Madame Daphne de la Laurier subía a sus esclavos, y bien sabían todos ellos que aquel que subía al ático no volvía a bajar nunca. La anciana esclava se aferró a los bomberos, les suplicó que la asesinaran, que no le permitieran bajo ningún concepto que saliera viva de ese sitio, solo porque prefería morir antes de ser llevada al ático. Así fue como el cuerpo de bomberos sube a la tercera planta. Así es como el cuerpo de bomberos decide investigar qué ocurre en ese ático y por qué esa mujer está tan aterrorizada. Al llegar a la estancia superior, los bomberos quedaron absolutamente conmocionados por lo que ahí veían. A pesar de que la estancia estaba cerrada con llave, el olor era nauseabundo. Los bomberos tuvieron que cubrirse la nariz y miraban desesperados porque no sabían qué se iban a encontrar hacia el otro lado. El olor a podredumbre y muerte invadía toda la estancia. Así que una vez tiraron la puerta, se encontraron con el verdadero infierno en la tierra. Colgados del techo, mediante argollas en el cuello, había 7 esclavos. Los 7 estaban vivos, en unas condiciones tan penosas que en un principio llegaron a pensar que los 7 estaban muertos y pudriéndose. Al descolgar los cuerpos, los bomberos pudieron percatarse que había claros signos de torturas en ellos, de las peores torturas en ellos. No solamente tenían partes mutiladas de sus cuerpos, sino que tenían la espalda en carne viva a base de latigazos que se les había dado sin parar hasta dejarlos prácticamente sin piel en la espalda. Además de eso, también su condición era raquítica. Se veía que estaban sin comer, sin alimentarse, que estas personas habían sido simplemente víctimas de tortura y no se les había cuidado o alimentado y muchísimo menos tratado sus heridas, muchas de las cuales se encontraban infectadas y de ahí el olor a putrefacción a grados ya de piel muerta y necrosis muy avanzada. Se enumeraron cientos de torturas que se encontraron, o cientos de signos de torturas que se encontraron en los cuerpos. De hecho, algunos de los esclavos que consiguieron sobrevivir narraron verdaderas historias de terror que vivieron en ese lugar. 3 de ellos fallecieron tras ser liberados. Y los otros 4 fueron llevados a prisión, no como prisioneros, sino para tener atención médica e intentar que se les salvase la vida. Los sobrevivientes recibieron constantes visitas. El caso se volvió terriblemente mediático. La gente no podía creer el horror que se narraba y las cosas que habían sucedido ahí, en la aristocracia de la mismísima Nueva Orleans. Torturas cada vez más inventivas. Parecía que Madame de la Laurier intentaba o se recreaba en ver hasta qué puntos de crueldad podía aguantar el ser humano antes de desmayarse o fallecer. Así que tenía todo tipo de artilugios y todo tipo de ideas creativas para torturar a estos seres humanos, desde obligarlos a comer sus propios excrementos y coserles la boca después, hasta mutilar partes de su cuerpo o a infligirles dolores extremos. Entre más visitas, más artículos y más cosas se creaban acerca de Madame la Laurier y el infierno en la tierra que tenía en su ático, más iba creciendo el nivel de tortura y el nivel de sadismo y de sangre y de muerte y de destrucción que se había vivido en el ático. Ha crecido tanto la fama de terrible y maliciosa que ha sido Daphne de la Laurier que al día de hoy es completamente imposible separar mito de realidad, ficción,
de realidad. Es muy difícil, la línea es muy sutil y muy probablemente muchas de las cosas que se le achacan no las haya hecho, pero con simplemente tener a 7 personas colgando de tu techo y cosidos a latigazos, yo creo que con eso es más que suficiente para comprobar que muy bien de la cabeza no estás y que de hecho tenías un problema de psicopatía bastante tremendo. Naturalmente, entre más cosas se decía acerca de la crueldad de la Laurie, más se hablaba de ello en los periódicos, más noticia era, la gente más enardecida se encontraba y más enfadada se ponía. Decidieron ir y tomar la justicia por su propia mano, entrando a la mansión, saqueándola por completo, al grado de destrozarla por completo. En el proceso llegaron a exhumarse cadáveres que se encontraban escondidos en el pozo de los jardines, cadáveres que estaban en estados muy avanzados de descomposición y eran muchísimos. Algunos de ellos incluso eran de niños, lo cual hacía que la turba se encolerizara aún más y quisiese justicia. La realidad es que nunca se esclarecieron las circunstancias de la huida de la familia de la Lauriel. Los rumores dicen que primero se refugiaron en Alabama, donde el doctor se divorció de Delphine. Esta última dejó a sus hijas, a su hijo y a sus 4 hijas a cargo de un familiar y huyó a París, donde pasó el resto de sus vidas en tranquilidad y falleció el 7 de diciembre de 1842 con 67 años. Da igual las veces que yo lea la historia de Delphine, Madame de la Laurier, es que se me sigue haciendo increíble y me pone los pelos de punta. ¿Ustedes qué opinan? Porque yo no sé si una persona con una psicopatía tan grave y tan fuerte podría huir a París y pasar el resto de su vida tranquilamente sin cometer ningún crimen. Así, mira, relajada hasta que fallezca a los 67 años, encima de vejez y en la tranquilidad de mi hogar. ¿Ustedes creen que cometió más crímenes estando en París y que simplemente no se han registrado en los anales de la historia porque no se han encontrado los cuerpos o porque no fueron lo suficientemente espectaculares para que se hablase sobre ellos? Yo creo que sí. Me niego o me cuesta mucho trabajo pensar que una persona con ese historial de crueldad se haya retirado como me jubilo y ya está. No sé, se me hace un tema un poco curioso. ¿Ustedes qué opinan allá abajo? Quiero saber, ¿qué opinan? ¿Era culpable? ¿Se le han puesto todos esos crímenes como medallitas porque simplemente era una mujer poderosa en aquella época? ¿Simplemente se retiró y dejó de asesinar y vivió el resto de su vida tranquila en París? ¿O continuó con su carrera delictiva? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? Me interesa muchísimo que me lo digan allá abajito en los comentarios. Y ya está. Hasta que llegamos en el video del día de hoy. Estoy muy contenta por haber retomado esta sección. Me hace muy feliz. Muchísimas gracias por acompañarme en un video más. Me hace mucha ilusión como siempre. Espero que llegados a este punto ya le haya dado clic a suscribirse y a la campanita. Y sobre todo que me regalen un like si les ha gustado este tipo de videos. Y decirme también allá abajito qué otras asesinas en serie les gustaría ver en este canal. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya solo me queda recordarles que Mami Forbit sube videos 2 veces a la semana. Todos los jueves videos súper random y los domingos hablando de libros, porque en este canal los domingos se habla de libros. ¡Chao!